Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Saludos amigos y gracias por sintonizar nuestro programa. Por favor, abra su Biblia en el primer capítulo de la Epístola de Santiago. Para nuestra lección de hoy vamos a leer 3 versículos, el 18, el 19 y el 20. Dice así la palabra de Dios: Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el programa anterior comenzamos a tratar estos versículos que tratan de la vida eterna a través de la palabra de Dios y planteamos la pregunta: ¿cómo trae Dios vida espiritual a personas que están muertas espiritualmente? Creo que en las Escrituras está muy claro que Dios quiere que todos los hombres en todo lugar sean salvos. En 2 de Pedro 3:9 dice: Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en 1 Timoteo 2:4 expresa que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando una persona se salva, las Escrituras dicen que nació de nuevo. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Lo que Santiago va a hacer aquí, por inspiración del Espíritu Santo, es establecer el instrumento de dicha regeneración. ¿Qué es lo que utiliza Dios en la salvación de un alma perdida? Santiago nos dice: nos hizo nacer por la palabra de verdad. Le llama la palabra de verdad. Ahora, ¿qué es esa palabra de verdad? Bueno, simplemente es el sistema completo de la verdad cristiana, es decir, la Biblia. Es la palabra de Dios escrita, el Evangelio del Señor Jesucristo. Es más que la palabra escrita del Antiguo Testamento, más que la palabra de los predicadores. Es el mensaje completo de Dios dirigido al hombre. Y la palabra hablada es solo uno de sus canales, que cuando es recibida correctamente, implica el comienzo de una vida superior. No tengo que hablar mucho con respecto a la necesidad de la preeminencia de la palabra de Dios en un ministerio cristiano. El uso de películas y artes cristianos pueden ser parte de alguna actividad, pero amigos, yo les digo, estos son sustitutos pobres para la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios incluye todas las comunicaciones verbales de Dios al hombre. Creo que esta es la idea que Santiago adhiere allí con su frase. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, tiene vida, es dinámica, es activa. Mi amigo, la Biblia no es una carta muerta, tiene la vida que viene del Espíritu Santo. Si es proclamada con exactitud y claridad y en el poder del Espíritu Santo, ciertamente obrará en todo aquel que cree. 1 Tesalonicenses 2:13 declara que la palabra de Dios obra en el corazón de los que creen. Hay un principio, que también puede llamarse una ley, que dice que todas las semillas buenas que entran en contacto con la humedad de la tierra producirán y desarrollarán vida. Lo mismo sucede con la buena semilla de la palabra de Dios. En ella encontramos un poder permanente que cuando es recibido por una buena tierra, la del corazón de un creyente, producirá y desarrollará vida. Si usted lee la parábola del sembrador en 3 de los evangelios, Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8, presta atención a la semilla y a las clases de terreno, se dará cuenta de lo que estoy diciendo.
El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Indudablemente la Biblia es el único instrumento usado para originar los más grandes avivamientos y movimientos revolucionarios para bien en la historia mundial. El apóstol Santiago está repitiendo las palabras del Señor Jesús cuando escribe: Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 5:24? De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Puedo repetir una parte de este pasaje para usted? El que oye mi palabra, dijo el Señor. Pablo escribe en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Solo lo que está vivo puede producir vida, y la Biblia es un libro vivo, es como un mensaje que da vida. Este es un misterio que no es fácil de explicar, tal como el misterio adherido a la vida en general, tanto que ni el más inteligente biólogo puede explicarlo. Nosotros sabemos que la Biblia obra, da vida, comunica vida. Mientras preparaba esta serie de estudios, me concentré en algunas cosas muy importantes respecto a la palabra de Dios. He buscado por años predicar y enseñar fielmente la palabra de Dios, y vi vidas cambiadas. He visto gente salva en todos los años de mi ministerio. Cuando miro hacia atrás, todo lo que sé es que la enseñanza y predicación sencillas de la palabra de Dios en los 2 pastorados que tuve a lo largo de 25 años, eso fue lo que hizo la obra. Y he visto la efectividad de la palabra de Dios en las vidas de los que oyeron. Inconversos llegaron a conocer a Cristo como su Salvador. Cristianos carnales decidieron vivir en el Espíritu como resultado de la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Oh, si los ministros y predicadores solo se dieran cuenta que no fuimos llamados para preparar y predicar sermones, fuimos llamados para ser ministros de la verdad de la palabra de Dios. Debemos ser estudiantes de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios. Todo lo que Dios realiza en los corazones de las personas en el ministerio cristiano es a través de su palabra, y el propósito de predicar y enseñar es de comunicar la verdad a la gente, y el resultado debe ser el cambio de corazones y vidas. Ahora regresemos a Santiago. ¿Qué agrega él? Él incluye el propósito de Dios en la regeneración. En el capítulo 1 de su epístola, versículo 18, dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora hay un propósito para esto, para que seamos primicias de sus criaturas. Para entender el significado de este término, sugiero que miremos juntos a una ceremonia en el Antiguo Testamento practicada por la nación de Israel. Relacionada a la celebración de la Pascua, el israelita presentaba al Señor los primeros frutos de la cosecha. Era un acto de dedicación en el cual se entregaba una parte del total. El adorador simplemente estaba reconociendo que todo venía del Señor y por lo tanto todo pertenecía al Señor. Encontrará eso en Levítico 23, 9 al 14. Tan pronto como Israel llegó a la tierra que fluía leche y miel y tuvo sus primeras cosechas, Dios debía tener la primera porción. La tierra no pertenecía a ellos, era posesión de Dios. Por lo tanto, el creyente debe reconocer el principio de posesión divina en todo lo que tiene. Ahora, cuando un pecador es regenerado, cuando nace de nuevo, no es su propio dueño. Habiendo sido comprado por precio, se convierte en la posesión del único que lo redimió. Leemos eso en 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Mi amigo, cuando Dios salva a un hombre dándole vida nueva, esa vida le pertenece a Dios. Y el cristiano está simplemente poseyéndola por encargo de su dueño. Debemos reconocer el principio de la posesión divina en todo lo que tenemos. Después de todo, todo lo que tengo y todo lo que soy pertenece a Dios. Cuando entrego los primeros momentos del día a Dios, es un símbolo de que todo el tiempo de ese día debe estar a su disposición. Cuando comienzo mi día dándole al Señor la primera expresión de adoración y afecto, esto es un símbolo y un anticipo de que Él tiene el primer lugar en mi corazón en cada momento del día. Cuando traigo a Dios los primeros frutos de mi dinero, el que Él me da para que cuide, es un símbolo de una promesa que todo lo que tenemos está a su disposición. Este es un verdadero reconocimiento de este principio fundamental. Principalmente todas las cosas vienen de Dios. Leemos en Primera de Crónicas 29:14. Y después de todo, queridos amigos, Él nos regeneró. Y por lo tanto nosotros también somos los primeros frutos o primicias. También esto lo encontramos en Apocalipsis 14:4. Dice allí, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En Jeremías 2:3 leemos, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Hermanos y hermanas en Cristo, que así sea en usted y en mí. Somos primicias de sus nuevos frutos. Cada persona que ha nacido de nuevo, cada alma regenerada, cada hijo de Dios es la posesión de Dios. No somos nuestros propios dueños, hemos sido comprados por precio. Siguiendo con la epístola de Santiago, entremos ahora al versículo 19 del capítulo 1. El escritor dice por inspiración divina, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. A primera vista parece que este versículo introduce un agudo cambio de pensamiento, pero el cambio no es tan abrupto cuando lo examinamos más de cerca. El versículo comienza con las palabras por esto. El uso de esta frase en las Escrituras generalmente se refiere a algo que está antes en el contexto. El escritor ya había afirmado el poder de la palabra de Dios en la regeneración. Había dicho, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora Dios nos saca de la muerte espiritual para llevarnos a la vida por medio de su palabra. Y debido a esto, mis amados hermanos, todo hombre debe ser pronto para oír. Pero, ¿oír qué? Pronto para oír la palabra de Dios. La exhortación en este versículo 19 es para estar dispuestos a recibir la verdad de la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo leemos en Marcos 4:9. Si el pecador anhela vida eterna y el cristiano desea llegar a la madurez, entonces debemos ser prontos para oír la palabra de Dios escrita. Si usted que está escuchándonos todavía no es salvo, si deja de lado la palabra de Dios, entonces también deja de lado a Dios y al instrumento vital que le llevará a la vida eterna. No hay sustituto para la palabra de Dios en la salvación de su alma. Y agregaré esto para todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Si usted no está creciendo espiritualmente, si usted es un cristiano carnal, entonces debe ser pronto para oír la palabra de Dios. No habrá crecimiento espiritual en la vida del creyente aparte de la santa palabra de Dios. Todo hombre sea pronto para oír. Me temo que nuestros tiempos han producido con mucha rapidez una multiplicidad de entretenimientos tan atractivos que los hombres no están listos ni deseosos de alcanzar las muchas oportunidades de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra escrita y hablada está al alcance de cada uno de nosotros. Pero hoy en día hay muchas cosas baratas y frívolas, periódicos, revistas, radio, televisión, internet. Mi amigo, mi hermano, actuaremos sabiamente si somos tardos para oír esas cosas, pero necesitamos ser ávidos oidores de aquellas cosas que Dios nos quiere decir.
Puede ser que no somos más prontos para oír porque no somos tardos para hablar. Lo vuelvo a decir. Pudiera ser que no somos más prontos para oír porque no somos tardos para hablar. Observemos nuevamente el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios, mi amigo, nos dio 2 oídos y una sola boca. ¿No querrá que seamos el doble de rápidos para escuchar y aprender que para hablar? Un hombre sabio escuchará a otros y contestará solo si está seguro que puede decir algo que valga la pena. Algunos de nosotros tenemos siempre un deseo incesante de charlar acerca de algo. Bueno, Proverbios 10:19 dice, en la multitud de palabras no falta el pecado, pero aquel que refrena sus labios es sabio. No siempre es fácil refrenar los labios, pero es la mejor parte de la verdadera sabiduría. Una lengua que no está quieta carece de discernimiento. Un hombre sabio tiene un espíritu sereno. Proverbios 17:27 y 28 dicen, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Grandes palabras de la palabra de Dios, ¿eh? El cristiano que es bien enseñado en la palabra de verdad es tardo para hablar, porque aquel cristiano sabe que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así declaró el Señor Jesús en Mateo 12:36 y 37. Siguiendo Santiago 1:19, no sugiere que un hombre es justificado en base a buenas palabras. No es esto lo que se refiere el Señor Jesús en Mateo 12 tampoco. La salvación es por gracia a través de la fe, no por obras ni palabras. Pero que todos los cristianos tengan en mente en todo momento que estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Así lo enseña 2 Corintios 5:10. El Hijo de Dios que vive de acuerdo a la palabra de Dios no será sorprendido hablando palabras inútiles y corrompidas. Que todo hombre sea tardo para airarse. Por experiencia y observación personal, creo saber por qué Santiago unió ambas expresiones, tardo para hablar y tardo para airarse, enojarse. Estoy seguro que todos sabemos que las palabras fuera de lugar a menudo causan un estallido de ira. Lo que comienza siendo una discusión sincera y amistosa, algunas veces nos llevan a argumentos cuyo resultado es un estallido de enojo. Entre aquellas cosas en las cuales el cristiano busca sabiduría, está siempre presente la necesidad de una lengua y un temperamento controlados. Cuando somos prontos para oír la palabra de verdad, seremos tardos para hablar y tardos para enojarnos. La misma palabra de Dios, la cual es capaz de salvar al pecador, es también capaz de limpiar y santificar al creyente. En Juan 17:17 Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto puedo decirle a usted sin temor a una contradicción que aquel que oye y obedece la palabra de Dios practicará el control propio en todo momento. Y es en nuestra conversación que el control propio debe estar presente más que en cualquier otra área, ¿eh? Las Escrituras nunca hablan en contra de un hijo de Dios que justamente se enoja contra el pecado. Pues la Biblia dice en el Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Una de las deficiencias entre los cristianos es la falta de conciencia y la pérdida de capacidad para vencer el mal. Hay un enojo que no es pecado. En Efesios 4:26 y 27 Pablo escribió, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Creo que la indicación aquí es que un creyente puede enojarse y no pecar. Si yo me enojo en contra del pecado, entonces puedo enojarme sin pecar. Ahora, no confundamos indignación justa con mal genio. Cada vez que he sido apresurado con mis palabras, he pagado un precio por ello. El proverbio es cierto. El de grande ira, dice, llevará la pena.
Uno de los primeros frutos de cada nuevo creyente es el sometimiento de cada pasión. Hemos encontrado a varios creyentes que son débiles en este punto. El enojo y el mal carácter sobrepasan a muchos hijos de Dios. Y si algunos de ustedes consideran este asunto livianamente, permítame ilustrarlo con mayor amplitud. Viene a mi mente un incidente que me ocurrió tiempo atrás. Un hombre joven, casado, vino a mi estudio solicitando la membresía en nuestra iglesia. Pero él quiso con honestidad que yo supiera que había salido de la cárcel recientemente. Había estado allí 2 años por un crimen involuntario. Un día, mientras estaba en su trabajo, el capataz de su departamento emitió una orden que mi amigo desaprobó. Sobrevino la discusión, las palabras se volvieron acaloradas y los temperamentos estallaron y los puños aparecieron. El capataz fue golpeado contra el suelo, su cabeza se lastimó con un objeto contundente y murió instantáneamente. Este hombre fue juzgado en una corte y fue encontrado culpable y sentenciado a 12 años de prisión. Pero luego de 2 años, él había quedado en libertad por buena conducta. Y debo añadir a esta historia que mientras él estaba en prisión, conoció al Señor Jesús como su Salvador. Un pastor amigo mío visitaba esa cárcel y lo llevó a los pies de Cristo. Había sido dejado en libertad, pero estaba en libertad bajo palabra por los 10 años restantes. Yo fui su pastor luego que salió en libertad y he observado cómo él tenía victoria sobre el pecado de la ira. Su mal genio había desaparecido. Ahora era un amable y tierno cristiano. Pero, oh, queridos amigos, ¿a qué precio había aprendido eso? Dios tuvo que ponerlo en la celda de la cárcel por 2 años para enseñarle la lección que tendría que haber aprendido más fácilmente solamente conociendo al Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Creo que muchos asesinos actúan bajo esta clase de ira. La Biblia condena el enojo pecaminoso. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La aplicación para nosotros es una advertencia en contra del enojo descontrolado con un compañero cristiano. Enojo que viene del orgullo y que desea lastimar a aquel a quien está dirigido. Cuando Jesús entró en el templo y echó a los comerciantes, su enojo quemaba y provocaba ampollas, Pero él no era egoísta ni vengativo. Su enojo no fue expresado con menosprecio, era un enojo justo. Los hijos de Dios somos participantes de la naturaleza divina y por lo tanto hemos sido hechos justos. Por eso amamos a los hermanos. El apóstol Pablo incluye a la ira como una de las obras de la carne en Gálatas 5:20. En Efesios 4:31, él exhorta al creyente a quitar la ira de su vida. Amigos, no debe existir ningún estallido de enojo o sentimiento hostil en ninguno de nosotros que decimos ser cristianos. Oremos diariamente para que Dios guarde las puertas de nuestros labios para que seamos tardos para hablar y tardos para airarnos. Recuerde, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Eso lo leemos en Proverbios 15:1. Santiago da la razón del por qué el cristiano debe ser tardo para la ira en Santiago 1:20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia que Dios requiere es el carácter justo de Dios que todo hombre debe ver en nosotros. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, somos hechos participantes de la justicia de Dios. Tal justicia se oscurece cuando un cristiano se enoja. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, somos un pobre testimonio cuando perdemos el control de nosotros mismos. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con nuestro estudio en Santiago 1:21. ¿Me escribirá esta semana? Estaré esperando. Permítame saber que usted está escuchando nuestro programa y que es una bendición para ustedes. Bueno,
Oremos en esta oportunidad para finalizar nuestro programa. Amado Padre, te agradecemos por tu santa palabra y por el privilegio de enseñarla en este día. Que tu palabra corra y sea recibida en muchos corazones con calidez y obediencia. Te pedimos que el Espíritu de Dios se mueva entre aquellos que han escuchado este programa y les ayude a cambiar sus vidas. Y por todo esto te daremos toda la gloria y la alabanza, porque te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.